¿Listo? Perfecto. Pues ya estamos aquí al aire en esto que estamos improvisando una entrevista. Hoy que es martes, que es diferente a todos los jueves que hacemos de Periodismo Sin Línea. Martes 18. Ya escuché que ya lanzaron ahí, bueno, que ya estamos al aire. Y bueno, hoy pues tenemos que retomar un tema importante, pero antes de eso vamos a presentarnos poquito a poquito. Del otro lado, también conduciendo este programa, que a veces se le olvida. Pues aquí nos encontramos en esta emisión especial, vamos a ponerlo así, una emisión especial que quisimos hacer de manera conjunta aquí con Iscali 123, aunque no veo yo mi transmisión en Facebook, pero estamos aquí en este martes lo está pensando. Lluvioso. Sí, lo está pensando y bueno, y ahorita vamos a checar. Pero es que tú no sabes, tenemos que checar que estén bien los audios, siempre tenemos un problema con el audio. Pero bueno, a ver, es que ahí hay un telefonito. Pero bueno, estás trabajando en Periscope, creo yo. Pero bueno, antes de que pasemos con la entrevista, vamos a presentarlos uno por uno. Tengo aquí a mi lado derecho a Daniel Bravo, que es artista plástico, que tengo el gusto de conocerte, pues ya... No ya de ayer, un rato. Ya de un rato, yo creo unos 5 o 6 años, ¿no? Más o menos. Pero que nada, ¿cómo estás, Dani? Bien, pues estamos pues muy contentos de que nos hayan recibido en este espacio. Te digo, a mí me gusta mucho su programa y la manera en cómo se manejan con su información muy objetiva siempre. Y pues eso es lo que se busca, ¿no? Soy artista plástico, para los que no me conocen, ya llevo varios años en este medio, formo parte de la red de talentos mexicanos en el extranjero y bueno, ya hemos hecho varios proyectos y exhibiciones aquí en el país, en galerías en Ciudad de México y en el extranjero. Entonces, más o menos la idea, ¿no? Lo hemos visto en Alemania, me dices que creo que... República Checa, Berlín, en San Diego, California, pues ahorita íbamos a tocar puertas próximamente en Brasil, entonces... por ahorita sí. Sí, exactamente, se va a Brasil, porque veo que hay artistas de calidad en Cuautitlán Izcalli, y bueno, no puedo pasar desapercibido, tengo que pasar del otro lado con Arturo Pastrana, que es el abogado principalmente de Daniel, que viene de Professional Services Integrating Consulting, que tienes tu oficina allá en la colonia Roma. En la colonia Nápoles, ahí sobre Nápoles. Insurgente Sur, en el 569, ahí de la colonia Nápoles, ahí está el despacho. Pues es un despacho socialmente responsable, tratamos de ir con una causa más social, ¿no? Ayudando a la gente con las cosas con las que tiene problemas regularmente. Y en este caso, pues bueno, con mi cliente y no sé, con mi amigo Daniel Bravo, ¿no? Con el tema que ya abordaremos. Y un tema importante que por lo menos en Iscali 123 lo hemos abordado más o menos siempre, que es el tema de la cultura. Que es la cultura, el tema que siempre a todo el mundo se le olvida, que todo el mundo dice, sí, vamos con la cultura, pero creo que es el primer tema olvidado siempre. Sí. Entonces, más allá de eso, primero que nada, quiero que me ayudes a recordarle a la gente qué es lo que está pasando, por qué te tenemos aquí sentado. Sabemos que hay ya unas demandas que ya tienen unos cuantos años contra el ayuntamiento, derivados pues yo creo que de la incompetencia de muchas personas que están allá arriba, pero mejor mira, cuéntame más o menos qué es lo que pasó, en lo que Álvaro pues ya se decide a regresar para acá. ¿Vas a comienzo yo? Bueno, abordando rápidamente una síntesis, ¿no? Para hacer Es que no quería mi Facebook, estoy sudando. Muy concreto en esto, pues los procesos legales que hemos desarrollado salieron a raíz de pues la destrucción del 40% de una obra pictórica que realizó aquí mi cliente Daniel Bravo para el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Eso por la parte de la administración pública actual de Cuautitlán Izcalli. Derivado de eso, bueno, pues surgieron procedimientos tanto en indautor como en derechos humanos, por ahí de unas difamaciones que fue sujeto mi cliente, ¿no? Y también una carpeta de investigación por diversos delitos, entre ellos pues un daño patrimonial, daño en propiedad ajena, ¿no? Porque recordemos que bueno, cuando la obra pictórica estaba en poder de la administración pública local de Izcalli, los derechos
intelectuales de esta le pertenecen a mi cliente Omar Daniel Bravo, y eso de acuerdo a los certificados de inscripción que tiene la obra ante el INDAUTOR, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un 50%, pero él sigue teniendo esos derechos que son bueno, pues imprescriptibles, ¿no? Y que lo hacen tener la capacidad legal de poder ejercitar acciones en contra de quienes dañen ese patrimonio, ¿no? Como fue nuestro caso. Concretamente, ¿cuál es el delito que se está persiguiendo? Daño en propiedad. Propiedad intelectual, pues, sí. Situación. También en derechos humanos es por las declaraciones que algunos de ustedes fueron testigos de las conferencias de prensa que llegaron a dar cuando sucedió toda esta situación del mural, ¿no? Que básicamente consta en que destruyeron 3 bóvedas que estaban en el techo del salón anexo a la troje, entonces las cubrieron con pintura blanca. Eso fue el año en que ya nos habíamos enterado que querían retirar el mural, y el siguiente año terminaron de desmontar el que estaba en la pared, es decir, eran obras complementarias, las de las bóvedas y la que estaba sobre la pared, que más o menos medía unos 15 metros de largo, y que en total sumaban una superficie de aproximadamente 80 metros cuadrados. Entonces sí, se volaron como 40 metros más o menos, entonces sí. Esta obra, para entrar un poco en contexto, tú la haces durante el gobierno de la anterior administración a petición del presidente municipal. Sí, el alcalde, el maestro Karim me da la indicación de realizar esa obra pictórica monumental para conmemorar el 40 aniversario del ayuntamiento. Entonces, bueno, me da esa comisión. Yo tuve la oportunidad de ser servidor público durante su administración. Entonces, cuando terminaban mis funciones, yo me iba al Parque de las Esculturas y me iba a pintar hasta ya muy noche muchas veces, ¿no? Entonces fue un proceso de aproximadamente 9-10 meses, sin contar las gestiones de meses anteriores, que fue buscar que nos hicieran los materiales, que vaya una serie de procesos que fueron muy lentos, ¿no? Entonces al final pues fue aproximadamente un proceso de un año que se inauguró durante 2014, lo empezamos en marzo y lo inauguramos en noviembre. Entonces ya el siguiente año fue prácticamente electoral, el mural queda desapercibido, por así decirlo, queda como en stand-by, muerto, por así decirlo, hasta que llega la administración de Víctor Estrada, en la que nosotros pensábamos, bueno, que iba a haber algún acuerdo para, no sé si cabildear o alguna situación, pero para darle esa protección para la posteridad, cosa que no sucedió, bueno, porque entonces lo ocurrido fue que ya nos habíamos enterado que lo acababan de tumbar. Entonces, algo que nosotros hicimos, afortunadamente, es registramos la obra, que era lo que me correspondía a mí como artista, ¿no? Porque uno como servidor público, pues el área no tiene la capacidad de abordar muchas funciones, ¿no? Está patrimonio, está administración, está tesorería, muchos mecanismos y personas que se involucran para hacer ese proceso. Entonces patrimonio, pues no sé, realizaría sus respectivos registros, pero nosotros ya no contamos con esa información porque no era de nuestra área, que es lo que sí tenía yo en mi obligación como artista, no como servidor, era registrar esa obra y mandar a una especialista en peritaje para que justamente pudiera hacer el avalúo de las piezas. Entonces, ya cuando nos dieron el dictamen, y el resultado fue de que la pieza valía 2.200.000 pesos aproximadamente. Pero podríamos decir que aunque no se haya, o aunque a ti no te conste que se haya inscrito como parte del patrimonio municipal, se tuvo que haber hecho, ¿no? En algún momento. Sí, claro, se tiene que hacer, es una obligación, incluso en actas. Sí, claro, porque incluso en una silla tiene un registro, ¿no? Hay, hasta las piezas más básicas de un ayuntamiento tienen un registro. Entonces sí es como muy raro, ¿no? Que toda la pieza que formaba parte de un recinto especial para conferencias de las áreas administrativas, pues no tuviera por lo menos algún número, ¿no? Además, un inmueble, si no me equivoco, que la misma troja ya forma parte ya está protegida también por el INBA, ¿no? Eso fue a raíz de esta situación. ¿No? Sí, no fue por buena voluntad de la administración, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que como ellos querían fincarme responsabilidades por un supuesto, ¿cómo se llamaba? Atentado contra patrimonio histórico-cultural de Izcalli, entonces ellos aseguraban que el anexo a la troja era parte de ese patrimonio, lo cual nunca era cierto, pero que sí afirmaron en su conferencia de prensa. Entonces ellos, con ese afán de querer fincarme responsabilidades, buscaron a INA para que fuera a hacer los peritajes y que le pudieran dar su
¿qué llama? Su registro como patrimonio. En tiempo la obra fue primero. Pero fue por esto del mural justamente. Entonces, bueno, algo bueno salió de esto, ¿no? A lo mejor muchos tenemos la duda de qué iba la obra, cuál era el mensaje, porque dice que fue con motivo del 40 aniversario de Cuauhtémoc Izcalli, cuál era el mensaje que plasmaba la obra. Pues mira, básicamente abordaba los temas sociales, pero desde un ambiente mucho más natural, le llamaría por así decir orgánico y onírico. ¿Por qué? Porque no me gustan, nunca he sido como muy apegado a ese tipo de representaciones de donde los murales tuvieron una época, ¿no? De los grandes muralistas en donde se ve la gente trabajando. A mí me gustó más la idea de hacerlo un poco más apegado a lo que a mí me gusta, lo que es el arte, la ciencia, la naturaleza. Entonces los elementos que representaban a Izcalli eran simbólicos, árboles, la casa eran aves que estaban habitando entre las copas de los árboles. Entonces narraban una especie de historia de una manera más figurativa, un poco más imaginativa. Entonces la composición es una cosa muy colorida, ¿no? Y se complementaba con la composición del cielo, que fue una petición especial del maestro Karim en ese entonces. Pero sí. No, bueno, es la historia de Izcalli desde un aspecto orgánico. Ahorita actualmente pues ya no sabemos, creo que ni tú sabes bien cuál es el paradero de la obra, no sabemos ni dónde está ni cómo pueda estar. ¿Qué es lo que tú estarías pidiendo ya a esta administración? Que bueno, ya sabemos que en sí, de por sí ya se van. ¿Qué es lo que tú les estás pidiendo a ellos? El maestro Arturo tiene ahí una situación porque recibiste una notificación, ¿no? Sí, la obra, cuando al principio de nuestros procedimientos legales, recordemos que había sido dañado en esos 3 cielos, ¿no? Y después, en el 2017, nos enteramos que la están desmontando y nos notifican en el domicilio de aquí del maestro Daniel que la obra se encuentra en un depósito del ayuntamiento y que por favor pasemos a recogerla, palabras más, palabras menos, y que porque si no va a causar pues costos de almacenaje. En serio, esa fue la contestación de una de las áreas del ayuntamiento, que en su momento se les podemos pasar, porque de verdad es que es irónico. Primero, pues no es imposible que mi cliente pueda ir a pasar por la obra porque es parte de ya fue cedido. Bueno, necesitaría de entrada una grúa porque pesa 700 kilos. Exacto, aparte, ¿no? 2, pues no sé cómo se cobra el almacenaje de parte del ayuntamiento. Ahora entonces, que los servicios que brinda exacto, entonces sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, nos enteramos de esto y bueno, pues obviamente se van, esta soberbia con la que actúa, soberbia jurídica, yo le diría, con la que actúa el ayuntamiento, pues siempre va dejando migajas, ¿no? Para poder fincar responsabilidades con las personas que desafortunadamente no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Y bueno, ya abordaremos eso un poco más adelante. Esta obra, para que la gente entienda, nos platicabas tú hace ratito afuera de las cámaras, estaba montada sobre lienzo, sí, eran bastidores. Bastidores, de un lado del mural, del muro de la misma troje. Así es. Y comprendía 3 bóvedas hacia arriba, ¿no? Justamente la intención de ese mural era intervenir lo menos posible todo el resto de las instalaciones de ese lugar que se utiliza para conferencias. Bueno, ya después lo utilizaban para hacer eventos sociales y cosas así, ¿no? Todavía. Pero bueno, yo veía tristemente mi mural con globos pegados ahí. Es una situación un poco... Bueno, ya no me gusta mucho hablar de eso. De todos modos, pasaron a fregar todavía peor, ¿no? Los globos no eran nada en ese sentido. Pero estaba trabajado en 13 bastidores forrados en tela con una técnica especial que se llama media creta, que es una técnica que se utiliza para óleo. Prácticamente todo, incluyendo las bóvedas, eran trabajadas en óleo. Entonces pues fue una inversión más o menos 270,000 pesos. Eso no fue demasiado porque yo no recibí ningún peso, ningún incentivo, era solamente una comisión. Eso es importante declararlo, ¿no? Que fue patrocinada, por así decirlo, por el entonces gobierno municipal. Fue una indicación que yo dejaste. Pues el arte, ¿no? Claro. No cobraste ni un centavo. Sí, no, yo no cobré nada, a mí nada más me dieron mis materiales para poder trabajar. Y bueno, esos materiales también hay registros, que las personas cuando dieron su conferencia de prensa dijeron que no estaban, ¿no? Cuando yo tenía las copias, bueno, pero... son cosas de más que ahorita no tienen sentido abordar, pero que finalmente marcan la pauta de cómo esta gente sí guarda la información para justamente jugar chueco, ¿no? Yo no le puedo llamar de otra manera, ¿no? Entonces sí, esas piezas eran 13 que estaban forradas en tela, que estaban unidas por las costillas, ¿no? Así con muchos tornillos,
y formaban una sola pieza, larga, que pesaba más o menos 700 kilos. Entonces cuando se instalan en unos arneses especiales que se montaron en la pared, y se necesitaron como 22 personas para montar la estructura, ¿no? También trabajar en el andamio, fue una cuestión muy laboriosa, muy grande, como para que en 2-3 días la hayan tapado con pintura blanca, ¿no? Eso es lo que a mí no cobraste. Sí, no, era parte de ese pues aporte, ¿no? Por parte de un ciudadano iscalense que tuvo esa situación, esa oportunidad de poder aportar a su municipio. Yo desde niño, me acuerdo que yo estaba en el Parque de las Esculturas, la bicicleta, o sea, yo tengo recuerdos muy bonitos de cómo viví mi infancia aquí en Cuautitlán Izcalli, y están plasmados en esa obra, que alguien que no vive en Cuautitlán Izcalli viene y con toda la soberbia agarra, quita y después esconde las manos, ¿no? Y no solo eso, sino que aparte me acusa. Ajá, y eso también es un acto de ignorancia por parte de ellos, pero digamos, tú no recibiste ningún pago por beneficio de esta obra, sin embargo cediste la obra, y sí, al ser el autor pues tienes derechos, y yo entiendo que es lo que estás tú reclamando. Eso es lo que estamos ahorita peleando. Y a eso quería ir. ¿Cuál es el estado jurídico, legal que tiene ahorita el ayuntamiento o las personas que puedan resultar responsables? Bueno, tenemos una carpeta de investigación que por lo delicado de la materia no puedo, me reservo el derecho de dar los nombres por la cuestión de no involucrar a personas que no tienen tampoco nada que ver, pero bueno, ya hay indicadores de la gente que actuó materialmente sobre la desinstalación de la obra, sobre el pintado de los cielos, ¿no? Ahora sí que los autores materiales de esta afectación, ¿no? Y de los que dieron la instrucción, ¿no? Entonces, y en su momento obviamente se deslindan responsabilidades, porque estamos en un proceso donde todavía se siguen aportando, ¿no?, nuevos datos de prueba para poder esclarecer cuáles son las líneas de la instrucción y de quién opera, ¿no? Y que esté bien definido para que podamos obviamente pues ya generar ahora sí una imputación directa a alguien, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar ahorita? Si está acabando este gobierno, ya casi está entrando el próximo, ¿se continúan estos procesos o qué es lo que pasa en este caso? Bueno, la ventaja de estas declaraciones, de los citatorios que han estado solicitando por parte de las autoridades en materia jurídica, es que han estado declarando, pero obviamente se citan individualmente, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos, como dijo el maestro, no podemos decir nombres, pero yo sí quiero decir el cargo, y ahora sabemos que fue el director de Cultura, ¿no? Sí, claro, en la administración de Víctor fue el director de Cultura quien giró la indicación. Entonces, bueno, ahí ya vienen una serie de personas que están involucradas, y que justamente este proceso está en esa etapa de ir viendo quién tiene mayor parte, quién no, porque hasta ahorita tenemos señaladas a seis funcionarios más o menos, que es el director de jurídico, el de comunicación social, el señor Esparza, tiene demanda, el de jurídico Esquinca. Del actual. Sí, de esta administración. Tenemos a Erika del Mazo, también demandada. La prima del Tenemos gobernador. a la señora Auresti, y bueno, por ella otras personas, pero están todas, menos el que dio la instrucción. Me imagino que en ese entonces, a raíz del impacto que tuvo, porque 22 medios nacionales nos replicaron la nota, pues justamente yo me imagino que en ese momento trataban de protegerlo, ¿no? Porque sí, pues llegamos con todo, desde Reforma, Financiero, empezaron a bajar la información y les cayó en fin de semana. Entonces, para el lunes ellos ya tenían una conferencia de prensa adelantada a la que nosotros teníamos programada con los medios locales. Entonces fue cuando ellos dan toda su versión de que yo soy un grafitero, de que soy una persona que destruyó patrimonio municipal histórico, y que según tenían ya registros de INA, pero no es cierto, eso fue después. Hasta Daniel había una exclusiva en Izcalli 1, 2, 3, para que veas, desde Enanos Café. Sí, entonces, bueno, esto se hizo como algo muy revoltoso, muy rebuscado, que al final ahorita se ha mantenido en stand-by, porque pues los procesos, este tipo de procesos son largos, ¿no? Son largos sobre todo por la parte burocrática, pero bueno, que finalmente no hemos retirado el dedo del renglón y que seguimos hasta las últimas consecuencias, y tendrán que dar la cara a los responsables de esto, ¿no? Pues sí, y no, bueno, lo que, bueno, ya ahorita, pues sí, esto es el presente. Hábleme un poquito del futuro, Dani. Ahorita a mí me queda claro que esto ya no se va a resolver aquí. Ahorita viene Morena, viene una posibilidad. Pero tampoco la responsabilidad se extingue, ¿no? No. Los que cometieron el ilícito en algún momento, como se le pueda tipificar,
llevarán su Yo responsabilidad. creo que les puede ahondar. El entonces titular de Cultura, aunque pase todo el trienio de Ricardo Núñez, tendrá su responsabilidad. Sí, efectivamente, las responsabilidades no se diluyen con el paso del tiempo. Sí hay prescripciones, pero no estamos en ese entendido. Todavía no llegamos a eso. Ya que, bueno, como les he venido diciendo, los datos de prueba que se van aportando van definiendo las figuras que realmente operaron esta afectación a la obra de mi cliente, ¿no? Y que afortunadamente por el señalamiento oportuno de nosotros de denunciar, ¿no? Pues no se alzó la mano, yo así le digo cuando tienes alzaste la mano en tiempo, ¿no? Porque si no, si lo haces posterior, precisamente, bueno, pues se van diluyendo un montón de datos de prueba y ya es difícil de realmente encontrar un responsable, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos en tiempo, en el momento que se hizo la primera afectación se levantó la denuncia penal, precisamente para que empezara a haber un precedente respecto de lo que estaba sucediendo y lo que siguió sucediendo, ¿no? Sí. A grandes rasgos, ahorita lo que yo trato como de entender de Arturo es que la demanda contra las personas directamente con derechos humanos y toda esa situación son individuales, ellos están demandados, pero también está demandado el ayuntamiento, es decir, en su momento es Víctor Estrada, pero cambia la administración, obviamente la cabeza asume la responsabilidad. ¿Quién tiene mayor parte? Pues el presidente municipal, que en este caso será pues el licenciado Ricardo, supongo, sí es correcto, ¿no? Sí, y las partes que están involucradas en materia de cultura, que aparte pasó algo muy chistoso, la persona que levantó la mano, que ya se ostenta como el virtual director de cultura, ¿no? El señor Palacios, agarra y hace una reunión en el kiosco del Palacio Municipal, en donde se presenta como la mesa de trabajo de materia de cultura para el gobierno del cambio, ¿no? De esa transición. Entonces, bueno, se le cuestiona mucho, pero una de las preguntas que recuerdo que le hice fue, bueno, ¿y cuál va a ser la situación en cuanto a cultura y con los artistas? Porque finalmente todos estamos en este medio, ¿no? Y a mí me interesa porque aquí son los proyectos, aquí está mi trabajo, de que es el lugar donde yo vivo. Y sobre todo porque me interesa verlo bien, pues a mí me surgen muchas inquietudes, ¿no? De quién es esta persona, qué es el papel que va a jugar, sobre todo porque yo tengo esa necesidad de resolver mis temas y mis proyectos, y uno muy importante justamente es lo del mural. Entonces necesito saber si esta persona va a tener la capacidad de negociar, exacto, porque tiene una responsabilidad muy grande. No nada más eso, sino que tiene que analizar el panorama cultural, del cual me imagino que no está muy enterado, ¿no? Porque el señor creo que viene de Ecatepec, no sé. Por ahí, no sé, yo no lo conozco, de aquí de Izcalli no lo conozco, pero sí sabemos cuál es su proyección. Y una de las cosas que él dijo, y que incluso lo tengo registrado, es que dijo que iba a poder apoyar los proyectos de los ciudadanos de aquí del municipio en materia de cultura, de arte, que incluso podía pagar proyectos o los artistas, y a mí me parece muy válido. Yo creo que es muy bueno, porque los artistas estamos acostumbrados a que nada más piensen que vivimos del aplauso, ¿no? Y finalmente hay una integración, hay un peso, hay una calidad en el trabajo y un esfuerzo que debe de ser ya tomado desde otro tipo de perspectiva. Entonces, ojalá, a mí sí me gustaría mucho, y lo digo abiertamente, que si es el señor Palacios quien va a asumir la dirección, bueno, pues que tengamos esa capacidad de dialogar, ¿no? Sobre todo para poder... que va a tener problemas. Ajá, sobre todo ahí lo que se desprende de esto que te estás comentando es que hay una responsabilidad del gobierno municipal en turno y el que llegó después, ¿no? O sea, al tú ceder la obra y mostrarla ahí en la troje, el gobierno municipal tuvo que haber garantizado las condiciones para que esa obra se preservara y no se hizo tampoco. Así es. Son muchas situaciones y yo creo que es un tema bastante complejo, pero finalmente lo que yo insisto mucho es que deben de estar las personas que están capacitadas para cubrir esa función. Eso de estar, ¿cómo le llaman? Funcionarios al vapor. Funcionarios al vapor, porque estuvieron un año en campaña, ¿no? Y entonces son las mismas políticas de siempre que esperamos que en esta ocasión se eviten y que sean las personas que tengan que estar y que cubran con la función, sin estar pensando en si esta persona me cae bien, si yo creo que no es afín a mis principios del partido, de izquierda o de derecha. Yo creo que aquí somos comunidad, ellos son gobierno y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigir y ellos también de darnos una respuesta. Ahora, ¿qué se estaría esperando después de todo este curso legal que se ha llevado, de todas estas cuestiones también que se han mediatizado? ¿Qué se estaría esperando también ya al final de este recorrido? Y, por ejemplo, tú estabas en condiciones, incluso dices, de poder volver a realizar la obra o a restaurarla de alguna manera, sí, aunque no va a quedar obviamente igual, ya es irrepetible, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que lo que me interesa es rescatar el mural, definitivamente. Si tú no recuperaras, por ejemplo, esos bastidores, ¿podría también configurarse el delito de robo?
¿Por qué? Porque, Digo, sí. porque si no recuperarás tú los bastidores, No lo sé. se podría configurar No, esto, ¿no? así que No no ocurre, se- ¿no? No, porque no es la intención recuperar. Recuperar Físicamente. se refiere a recuperar a que se vuelva a exponer la obra. Sí, No, que exacto, vuelva sí, no a ocupar físicamente. el recinto, Ujú. porque me parece que ahorita está arrumbado en una biblioteca ¿cómo se llama? Algún lugar. Donde se inundó apenas. En San Antonio. Muy, muy fuerte. Ahí En la biblioteca de San Archivo Antonio. Municipal, ajá. Ahí espero que no haya por ahí estado utilizado mi mural de balsa, porque ya... Sí, es que usan las mamparas y todo ahí reciclan para sus cosas, entonces quiero pensar que sigue por ahí. Pero sí, están, me parece ser que en ese lugar, en esa biblioteca, desconocemos las condiciones, entonces yo creo que la intención principal sería regresarlo al lugar donde está, recuperar las bóvedas que se perdieron, que obviamente se tienen que volver a pintar. Yo tengo fotografías y trazos, esbozos de los originales de cómo tendría que ser y cómo viene esa etapa de restauración, que obviamente le faltaba, cuando le movieron antes creo que intentaron borrarlo, entonces tiene varios daños en la pintura, en la composición, entonces yo creo que habría que reestructurar probablemente incluso el formato de las piezas, que es un políptico muy grande, y pues ojalá y ella la disposición para que yo pueda, que me den las facilidades para poder terminar. A veces nos ha tocado, a veces es más fácil volver a hacer que reparar algo. Tú te tardaste casi un año en poder hacerlo. Sí. Si te dijeran de repente ahí están las condiciones, La vuelve verdad a hacerlo. no lo volvería a pintar. Ajá. Porque es que algo que se crea ya para mí ya no se repite, ya, o sea, sería una cuestión de adaptarlo quizás en algún contexto para que vaya de acuerdo a la nueva composición, ¿verdad? Pero sin quitar las bases, que es lo que finalmente le dio las características al espacio que pensaba ser vestido de esa manera, ¿no? Era una pieza emblemática dedicada a toda la gente de Izcalli, que alguien sin principios ni ética simplemente decidió remover. Entonces, bueno, queremos que obviamente no queremos venganza, ¿sabes? Nosotros solo queremos que las cosas se hagan de la manera derecha, y que las personas que cometen los errores tengan una consecuencia y afronten una responsabilidad, porque tristemente nosotros estamos acostumbrados que como ciudadanos nunca denunciamos, no tenemos cultura de denuncia, y por lo mismo siempre las autoridades tienen esa ventaja de hacer, deshacer y de quedar impunes. Entonces yo creo que esa es la visión que compartimos con el maestro Arturo, de justamente tratar de negociar para volver a tener las cosas como estaban. Además de que pues es un tema de quizá hagan conscientes también, ¿no? Porque también creo que de la dignidad, cultura, ¿no? eso es ignorancia. Si eso digo, hacen con yo siempre lo he dicho, si eso hacen con lo que se ve, ¿qué no harán con lo que no se ve? ¿no? Exactamente, no, sí, la O sea, verdad si un es que mural de desde tal ese tamaño día, lo pueden quitar así como desde así. ese día de la entrevista, de verdad que a mí me dio un poco de lástima ver al abogado llamarlo grafitero, porque creo que no se da cuenta de lo valioso que es la cultura para este país, y por lo menos ahora, como lo hemos dicho en varios programas, por lo menos esta cuarta transformación que viene muy pegada de la cultura, pues esperemos que sea verdad, y esperemos que pues también tenga la oportunidad de Dani que pues volver a instalar su obra aquí, y para que le pueda dar movilidad aquí en Cuautitlán Izcalli, porque híjole, la verdad es que como dije al principio, siempre decimos de la cultura, de lo que quieras, pero siempre es lo primero que se nos olvida, la verdad, y siempre es lo primero que le meten mano, le quitan presupuesto, es un problema. Y ahí la verdad es que ahí se van definiendo un poquito a veces las administraciones, por lo menos su ética, su moral, su estilo de vida. Vamos a leer comentarios primero. Sí. ¿Seguro que ya tienes algunos o voy yo? Creo que sí. Por aquí tenemos a Juan Gabriel, a Jorge Iván Ayala, Saludos. y alguien más esperando por ahí. Elvis Villafuerte dice saludos, excelente noche. Roberto Valadez también nos manda saludos. Valery Jardón dice que si tienes fotos del mural. Juan Gabriel manda saludos, y Valery Jardón dice hola, buenas tardes, ¿de qué están platicando? ¿Cuál mural? Dice. El que ya no está. Creo que llegó un poco tarde, llegó como 3 años tarde. Y ese que Álvaro se tardó. Sí, eso que me tardé, yo todavía les di tiempo de que pudieran checar ahí. Dice, aquí tengo José Pipa que manda una manita, Sandra Cayo que dice que no se escucha, pero yo sabía que algunos se escuchaban, otros no, pasa eso. Alfon Reiger se unió, Adita Sweet, desde Los Cabos estamos con Daniel Bravo, es una injusticia lo que le hicieron al hermoso mural. Roberto Flores Quinto, Alphonse Reiger, saludos a Daniel, aunque no se escuche nada, pero mira, tengo gente que dice que sí. Roberto Flores Quinto dice hola, Chini Hendrix, imagínense qué podemos esperar de un director de cultura que no sabe distinguir la diferencia entre arte y graffiti.
así de preparada está la actual administración. Bueno, eso ya se evidenció. Y la que viene. Y lo que viene. Y sobre todo el respeto a la persona, el artista y a su obra y a Izcalli. Exacto, y al tiempo, y al artista. La dedicación también, ¿no? Sí, O sea, por finalmente, supuesto. yo creo que hasta debe llevar un cierto sentimiento ese tipo de obras, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no es como ir al baño, es algo que lleva Todo un lo que se proceso confiere alrededor de... emocional también, ¿no? Sí, Por incluso de físicamente, emocional y mental, porque era muy pesado estar en la noche en ese lugar, que aparte espantan. Entonces, sí, no, es que a mí me tocaba y se sienten energías muy pesadas. No digo, no es el momento, ¿no? Pero llegó un momento en que tocaban las ventanas como con piedritas, o se escuchaba al lado tuyo como si cayeran monedas. O de repente se abrían y se cerraban puertas, y esas son cosas que a mí yo de plano decía, Es una vieja sí me voy, sí me iba en ocasiones porque sí era muy complicado trabajar, suena raro, pero bueno, son como situaciones que uno vive y que tienes esa experiencia, y a veces 2, 3 de la mañana en el Parque de las Esculturas, y al día siguiente me tocó dormir en el coche en fines de semana. O sea, sábado terminaba en la madrugada, me quedaba en el coche, el domingo ya estaba los yo. guardan. ¿Cómo? Yo creo que ni los patos están en esa hora, ¿no? Ya se fueron a dormir. No, era muy complicado. A veces los oficiales llegaban y me hacían compañía un rato. O sea, son momentos padres y que uno de repente los guarda con nostalgia, y sobre todo el cariño de todo lo que uno vive alrededor de esos temas, ¿no? Y es triste que alguien que no vivió eso, que no supo la dimensión de lo que implicaba ese esfuerzo, simplemente dieron una indicación porque tenía algún problema con la administración anterior y quiso borrar todo lo que tuviera que ver con esa sí. Entonces, y como ya lo me tocó a mí. Te tocó a ti, pero como ya lo comentaban, pues finalmente yo creo que va a ser difícil que se lograra dar una resolución judicial en estos 3.5 meses que quedan de gobierno, pero tú viendo hacia el futuro, como decía aquí Irving, ¿tú qué le pedirías al próximo alcalde Tú pide. ya electo? Ya hablábamos otra del señor Oscar Palacio, que ha dado muestras claras de qué es lo que no se debe de hacer. Pero Sí. ¿tú qué le pedirías, por ejemplo, al presidente municipal que viene a partir de enero, en el sentido de pues el respeto también a la cultura, ¿no? Yo creo que el señor lo debe tener muy claro, porque aparte viene de los principios de un movimiento que representa o viene abanderando una transformación, que estamos todos con la expectativa si va a ocurrir o cómo va a ocurrir, porque de que hay cambios me queda claro que hay muchos. Yo lo que me interesa es que haya voluntad política de resolver lo que la administración anterior no pudo hacer en 3 años. A mí me gustaría que en este siguiente año me dieran la oportunidad de poder trabajar en equipo, de poder lograr ese tipo de resultados, porque al final son situaciones beneficiosas para la cultura, porque este tema del mural aborda también un aspecto muy sensible de las emociones humanas. O sea, no es como llegar y decir, ya hay algo nuevo ahí que no entiendo. Es que esas cosas se viven, y se viven en el espacio donde se dedicaron a hacer, o sea, donde se iba a dimensionar el espacio para ser creado, para que las personas pudieran llegar con sus niños. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando tocaba fines de semana y yo tenía que trabajar en el mural, llegaban las quinceañeras, ¿no? O las personas que querían hacerse sesiones fotográficas en el parque, y una de las paradas, por así decirlo, obligadas, era mi mural. Entonces se ponían ahí, les tomaban la foto el fotógrafo de las quinceañeras, de los novios. Entonces son experiencias muy bonitas que a mí me duele que ya ahorita simplemente sea un espacio en blanco, ¿no? Ya me imagino que no les afectaba nada. Cuidando tu mural de los niños, de las manos llenas de paleta, y sí, para de que los un globos. tarado, y diga que ya no. Sí, nosotros teníamos más o menos los rumores de que iba a ocurrir, pero nunca nos pensamos que en realidad se fueran a atrever, porque no solo es que no les estorbaba, no les afectaba en absolutamente nada, lo que significa, pues sí fue intencional, porque tener que quitarlo, pues obviamente representó el tener que moverlo, sí, con esas mismas personas, tener que desmontarlo, tener que buscar la manera de embalarlo, porque como ya sabían que estaban demandados, entonces sí, nos empezaron a mandar una serie de protocolos de cómo supuestamente iban a resguardar el mueble, ¿no? Y Daniel no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir, pero esto también era una parte de un revanchismo político, y de verdad eso se vio, y no nada más se vio en este tema, se vio en muchos temas, que estos revanchismos políticos absurdos, inútiles, que hoy dejan esta administración donde está, en la calle, inundada, llena de baches, llena de hoyos administrativos por todos lados, y a oscuras encima de todo. Entonces,
es lamentable y insisto, pues la cultura siempre es lo primero que se le pega, es lo primero que se cercena. Termino rápidamente con mis comentarios. Decían, tuve el privilegio de ver este mural y no se me hace injusto lo que hicieron. Yo creo que ya no se me hace gusto. Es una falta grave. Queremos que no se quede impune esta situación. Saludos de Los Cabos. Estamos contigo, Daniel. Alfon Reicher decía, también yo lo vi en su inauguración. Pues mis respetos como artista, pero si estaba dado de alta en el ayuntamiento es servidor público y el trabajo como servidor público tarde o temprano se acaba. Bueno, ese ya fue un bot del ayuntamiento. ¿Sí? Bueno, sí, mi trabajo sí, pero la obra seguía. La obra sí. O sea, es que no han sabido diferenciar de lo que es algo físico y lo que es la propiedad intelectual. Entonces, por eso de repente me decían, pues llévate tu mural, algo que se me hace muy ridículo porque para empezar hubo una inversión del gasto público, ¿no? Que lo que te comentaba eran mis materiales. Además de que está soportada documentalmente, ¿no? Sí, claro, que fue un trabajo extraordinario. Exacto, es que eso era parte de mis funciones. Yo no te estoy hablando que me lo puse a hacer en ese momento. Y aún si incluso hubiera sido indicación del presidente el haberme dedicado a tiempo completo, pues son indicaciones del presidente. Yo no tengo la capacidad porque hay una parte en donde viene la agenda, bueno, lo que corresponde como funciones a tu área, en donde hasta el final dice, y lo que encomiende el presidente. O sea, es tal es tu función y lo que te diga el presidente. Entonces, bueno, yo de pronto, en ese sentido, tampoco me siento como tan desprotegido, porque incluso si aún hubiera sido dentro de mis funciones, era una indicación que no me competía a mí cuestionar, por así decirlo, porque pues finalmente yo cubro mis funciones, ¿no? Sí, además de que ese tipo de comentarios en lo personal yo pienso que únicamente lo que hacen es exhibir su pobreza mental, porque finalmente, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, finalmente la obra estaba ahí, no generaba ningún daño, al contrario, yo creo que le daba un cierto valor a ese espacio tan feo que tiene ahí. Y más bien hicieron el gasto, porque tuvieron que quitarlo, tuvieron que embalarlo, tuvieron que moverlo. O sea, fue alguien rencoroso y con iniciativa. Sí, claro, y con total iniciativa. Dispusieron de recursos públicos para causar el daño, ¿no? Así es. Sí, claro. Ahí sí puede haber un desvío de recursos, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahorita no hay observaciones, en OSFE no aparecen carpetas, cultura está vacío, entonces desconocemos qué está pasando en esa situación. Nuestra teoría es que obviamente siguen ocultando carpetas y más cosas, no solamente de mi tema, de otras cosas que por ahí van a ir saliendo al aire, y que qué bueno que ustedes estén pues dándonos esos espacios a las personas que estamos denunciando, porque estas situaciones, estos malos manejos se tienen que terminar. Esta gente se tiene que afrontar las responsabilidades que le tocan, ¿no? Y simplemente porque también te deja una experiencia y una enseñanza. Como le digo, la parte con el licenciado Ricardo, pues obviamente no es de crearle más problemas, al contrario, nosotros queremos buscar una solución. Queremos que vuelva a haber esa voluntad política. Nos interesa sumar esfuerzos, que sepa que no representamos una amenaza. Pero sí nos gusta que las cosas que se exigen se vean manejadas con claridad y con esa transparencia que tiene que abordar cualquier tipo de nuevo gobierno que entre, ¿no? Y sobre todo señalarle dónde está el problema para que cuando empiece no diga que no vio nada. Que no lo vio, que nadie le contó. Sí. Y Sandra Carrillo, nada más el último comentario, dice, órale, si le creo que medito su experiencia en la noche, ojalá se pueda restaurar tu mural, y no lo vi, pero me encanta apreciar el arte. Y la gente que está ahí, métase a la página de Daniel Bravo, que ahí está etiquetado, obviamente después de esta entrevista. ¿Hay fotos? Para que pueda ver si hay pues, su obra, que sí es bastante extensa y... Sí, me pueden googlear, ahí también salen algunas notas de lo que sucedió ahí por parte de Reforma, viene como todo el esqueleto de cómo vienen las cosas, incluso en YouTube, ¿no? Está arriba la conferencia que dio el ayuntamiento de cuando me dijeron grafitero y todas esas cosas. No se preocupen, ya lo superé, estoy bien, en serio. No, sí. Mira, siguen llegando comentarios, ¿qué les pasa, muchachos? Te están llegando a ti porque como a mí ya saben que si me llegan les contesto. Dice Yamal Urbana, mejor deberían repavimentar las calles en lugar de gastar erario público en quitar obras de arte. Sí. Pues sí, técnicamente sí, pero yo creo que ahora sí cada presupuesto está asignado a sus lados, no ni es ni uno para un lado ni uno para el otro. Ahora sí que cada cosa tiene su importancia. Alfon Reicher dice, el mural era muy bueno, realmente tenía un valor artístico, pero también histórico porque se veía en las etapas de nuestra ciudad. Sí, del lado izquierdo estaban unos hombres como labrando una piedra, ¿no? Formando el triángulo de Cuautitlán Izcalli.
O sea, tiene muchos elementos simbólicos, es interesante porque a primera instancia no se entiende, pero en realidad también semeja unas costillas. Los árboles que están saliendo de esas ramas forman como un esternón, y en el centro hay un corazón que representa el corazón de Cuautitlán Izcalli, que está justamente en el centro escultórico que forma parte del patrimonio cultural del municipio. Entonces todo llevaba una serie de elementos que tenían un significado y que pues simplemente las personas que no lo entendieron Sí, lo que lo calificaron como un graffiti, ¿no? Los dos dedos de frente que tienen para entender el concepto, ¿no? Pero pues ya llegamos. Sí, ya nada más tengo a Yamal Urbina, ese gran artista Daniel Bravo, con exposiciones internacionales, tanto en Estados Unidos como Alemania. Yo lo conozco, saludos amigo. Y en todos lados, la verdad es que en todos lados anda. Ojalá que después haya otro espacio para... Hay un secreto, ojalá que para después que haya un espacio Las fotos No, para hablar de otros, de lo demás de tu obra, ¿no? Porque no nada más es que claro. se reduce al mural, ¿no? Sí, por supuesto. Hay sí. otras cosas que podemos Ya, hablar. comentarios ya no tienes. Comentarios ya no, ya nada más Patricia Serna que mandaba aquí dice saludos y ya Liliana Pascal manda una manita arriba y ahí estaba también Daniel Contreras, Juan Zapata, se me fue su nombre, ahí estaba también. Perfecto. ¿Algo más, Dani? Pues no, pues un agradecimiento por el espacio, la verdad es que estamos muy contentos de seguir trabajando, haciendo proyectos, les recomiendo mucho a Arturo, por ejemplo, es un maestro en ciencias, ¿verdad? En ciencias penales, entonces él yo le reconozco, aparte de la amistad, la labor que tiene con la sociedad, porque él da asesorías con gente que a veces no tiene recursos, o comunidades o situaciones que se le salen de las manos, gente que tiene esa impotencia, que le ocurre lo que a mí, ¿no? Pero a veces no tienen o el tiempo o los recursos suficientes para buscar una asesoría política, y es cuando los abusos empiezan a salir. Entonces yo le reconozco ese talento y esa voluntad de calidad humana, que a mí pues me hace sentir que justamente me siento cobijado porque aparte de que es mi abogado, es mi amigo, y yo lo recomiendo por eso, por su labor que ha desempeñado. Y bueno, y ustedes obviamente también es reconocerles ese esfuerzo, esa dignidad que han tenido de no andarse, que han resistido a ese flujo de intereses, ¿no? Porque eso es feo, al final termina lastimando también a la sociedad, y ojalá esa gente que está comprada se dé cuenta de las consecuencias que tienen el estar ocultando este tipo de información que lastima a la gente y a las personas que también tratamos de hacer las cosas para bien. Pero algo en lo que vamos a coincidir los cuatro, yo creo que es que qué bueno que ya se van. Sí. Lo que les queda apenas le va a dar tipo de... Menos días. Menos días. Menos días, señor. Así que íbamos a coincidir los cuatro en unos cuadros. ¿Para qué? Pero... Claro, les presto unos cuadritos para perfecto, ¿para qué? Mira, los cuadros que... ya me presumió Irving sus obras y todo. No tiene autor. Ese no tiene autor. No, la gente pregunta de quién lo hizo. Era tuyo. Pero bueno, también queremos agradecerte a ti, Arturo Pastrana, que es abogado profesional de Professional Service Integrating Consulting, ahí en la Narvarte. En Nápoles. Es con N. Sigan con N. Si postean después mi página del despacho, web, ¿no? www.integralconsulting.com. Pero bueno, en redes estoy ahí en Facebook. Acérquense. Con Professional Service Integral Consulting. Y bueno, cada semana doy un consejo legal a la población. Lo posteo y lo reposteo con la finalidad de poder mejorar el ambiente en el que vivimos, con consejos muy prácticos, porque me parece que precisamente el gran tema de México es la corrupción, y la corrupción se da por la falta de ejercicio de nuestros derechos. Y el ejercicio es denunciar, o el ejercicio es reconocimiento, ¿no? Exacto, y a veces es muy sencillo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy legaloide, muy demasiado legaloide, porque hay muchos marcos legales pero bueno, en ese laberinto de leyes hay elementos que nos pueden salvaguardar nuestra integridad como ciudadanos, ¿no? Pues somos ciudadanos, no vasallos. Ahí está para que lo sigan. ¿Dónde me lo repites? Está en Facebook como Professional Service Integral Consulting. Así está. Para que lo chequen y también tengan ahí a la mano toda su información. También a Daniel Bravo lo pueden checar en su página, como Daniel Bravo. Sí. No muevo mucho la página, pero a veces llego a sacar algunas cosas. En Instagram estoy como danart, @danart2111. Así me pueden encontrar. Yo no sé ni cómo llegué, pero creo que también te sigo. Pero bueno, Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Pues yo nada más les recuerdo que estamos en redes sociales como @AlvaroSánchezMX y en www.alvarosanchez.mx. Y bueno, a mí síganme en Iscalio123 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y en la página iscalio123.com.mx.
Ya hay más comentarios, ya lo siento, no los vamos a poder leer. Era que El los único mandaron Escali temprano. 1, 2, 3 donde no te asaltan. Tengo mis fans. Pero bueno, nos vamos. Ya no hay. Muchísimas gracias. Ya corta todo, Hasta Scar. luego, hasta Nos luego, vamos. hasta luego. Chao. Gracias. Estuvo bueno, el único Escali 1, 2, 3 donde no te asaltan.